Muy buenos días, trader. Vamos a revisar los posibles escenarios y los precios de mayor influencia para hoy del micro futuro de Nasdaq, S&P 500 y petróleo. Hoy es septiembre 22, son las 8 y 9 de la mañana. Si te aporta conocimiento este video, regálame un like, suscríbete al canal y presiona la campana para que te avise primero cuando esté disponible cada nuevo video. Comencemos nuestra rutina de premercado como todos los días. Primero vamos a revisar el calendario de Forex Factory. Y tenemos a las 8:30, en escasos minutos, tendremos el Unemployment Claim, o sea, todos los reclamos por desempleo acá en Estados Unidos. Por otra parte, tenemos entonces la volatilidad implícita para Nasdaq. La tenemos en 33.87, ligeramente mayor a la de ayer a esta misma hora. La volatilidad para el S&P 500 representada en el VIX la tenemos en 27.93, también un poco mayor a la de ayer a esta misma hora. El volumen se ha mostrado un interesante ascenso. Tenemos para el micro de Nasdaq 408.000 transacciones en lo que va de sesión, el doble, casi el doble del promedio. El volumen para el micro del S&P 500 lo tenemos en 249.000 transacciones, también bastante por encima del promedio. ¿Okay? Interesante ver la concentración de transacciones y volumen en la zona donde estamos de precio. Una vez que hemos revisado entonces el contexto general, noticias, volatilidad y volumen, vamos a pasar el gráfico a revisar de qué manera tuvo alguna continuación lo que hablamos ayer, inclusive influido por la dinámica de precio que se generó por la alta volatilidad en las noticias. Comenzamos como todos los días con el micro de Nasdaq. Al momento del premercado estábamos acá 8.15 en este movimiento, quizás por aquí en esta zona, buscando el precio de los 11.960. Era interesante ver que ya en el premercado había bastante resistencia en esa zona, ¿okay? Tomando en cuenta que estábamos también muy cercanos al precio de cierre de la sesión anterior y era también un nivel importante, sensible, que ya había dejado el precio en los 11.960. El escenario 1 partía con el dominio de esta zona, ¿okay? Con un ligero rechazo en los 12.000 y un movimiento que se terminaría, o el escenario terminaría en los 12.040 y una extensión que podíamos tener hasta los 12.101.75, quedando por acá arriba quizás la máxima, y en este caso la máxima quedó en 11.139. ¿Okay? Por otra parte, el escenario 2 estaba planteado como la ruptura de esta zona que estaba formando el premercado como un ligero soporte, en este caso que había que venir a testear alrededor de los 11.910 aproximadamente, una zona acá bastante poco amplia, unos pocos 10 puntos a cada soporte que se estaban formando. Entonces veamos cómo rápidamente la dinámica, vamos a abrir un poco el gráfico. La dinámica emprende un movimiento un poco antes de la apertura que domina el nivel de precio que estábamos esperando acá en los 11.960, y el escenario 1 empieza a tomar un poco de contexto en función a que la zona que había sido tomada como resistencia en ese momento, dejo el gráfico para acá para tener toda la proyección de los precios. ¿Okay? Fíjense entonces, al momento que toma este precio ya y domina toda la zona que era en este caso resistencia, teoría básica en los mercados, resistencia tomada se convierte en soporte, y vean cómo la influencia del nivel de precio mantiene la dinámica acá atrapada un poco con retrocesos en los 12.000. Volvemos acá a testear, ok, interesante ver en un segundo testeo de 12.000 con un poco de retroceso, sin embargo dejando desde el premercado todos estos mínimos mayores. Okay, estaba estructurando un rally importante acá y tenía los 12.000 como una zona de freno que ya los había hecho la sesión anterior. Era interesante ver cómo podía tener una continuación de acá si esto en ese momento tenía una ruptura. Fíjense que el siguiente movimiento toma bastante fuerza, rompe hasta los 12.040, que era nuestro objetivo de precio escenario 1, era lo más probable que podía pasar en función a esa estructura. Y posteriormente empiezan las noticias, la volatilidad y todo aquello, y fíjense que movimientos de gran dinamismo ya empiezan a traspasar todas las zonas y a moverse durante toda esta estructura de precios, ¿ok? Pasando con fuerza escenario 2, llegando acá inclusive la extensión, buscando con retroceso, vuelve otra vez, y en ese movimiento nos da, en este caso, escenario, o completa, ya no estaríamos quizás en una posición clara o en un contexto claro por la volatilidad, pero lo interesante ver acá es, que quiero dejarle referencia, es la influencia de los precios y de los escenarios que se pueden plantear, ¿ok? Fíjense que tuvimos tanto por el escenario 1, totalmente la extensión, y los límites lo marcamos desde la mañana. Era interesante ver
cómo podíamos tener hasta acá un movimiento, inclusive si era escenario 2, hasta acá otro movimiento. Y fíjense que un poco antes del cierre cash, fíjate que ya aquí en esta vela que terminaba a las 4 de la tarde, el precio queda exactamente, su cierre lo tiene en los 11.754.25, ¿ok? Y ya esta zona empieza a tomar bastante protagonismo. Y el siguiente movimiento, que ya vamos a ir moviendo gráfico, entonces se genera un movimiento de continuación. Evidentemente ya la inercia del precio venía con bastante fuerza y empieza a encontrar un poco de freno acá en esta zona, ¿ok? Que ya estaba llegando a un siguiente nivel, ¿ok? Que eran los 11.630, que lo hemos tenido marcado en el precio durante bastante tiempo. Interesante ver cómo entonces se frena acá un poco el movimiento, se genera el cierre en los 11.666.75 y empieza después la lucha, una apertura que traspasa la mínima, testea los 11.630, el siguiente precio, y enseguida lo domina, no tuvo influencia, ¿ok? Buscando acercamientos a los 11.518.50, que era un precio de soporte importante. Acercarse acá y empieza a buscar de nuevo retroceso. Y no duró sino la sesión casi asiática y parte de la europea por debajo de la mínima, y enseguida recupera el precio, la sesión europea, traspasando el precio de cierre, ¿ok? Buscando de nuevo, fíjense, estas zonas de los 11.754, las zonas que hemos marcado, busca, falla aquí, vuelve a buscar soporte en la mínima y emprende otra vez un movimiento que estamos en este momento produciéndose, ¿ok? Importante ver esto para este contexto. Este movimiento es de bastante valor hasta este momento porque consigue soporte en la mínima de la sesión, lo que lleva en este caso el mercado europeo. Ahora bien, en este contexto la cancha nos quedó bastante amplia. Tenemos la máxima en 12.139, la mínima en 11.647. Interesante ver también el contexto que estamos manejando el volumen en toda esta zona, ¿ok? Ahora bien, en función a eso tenemos un precio sensible para hoy, o el protagonista de esta historia hoy va a ser así: 11.754.25. Para mí y para la medición que acabo de hacer, este es el precio que manejará hoy los escenarios. El precio está marcando una intención de ruptura, ¿ok? De rebote defensivo acá en esta zona. Interesante ver que el escenario 1 está marcado con la toma de este precio, y un escenario que nos puede estar llevando a los 11.860 como objetivo de precio, y una extensión que podemos venir a testear los 11.960, el precio que ayer fue el protagonista en función a la dinámica que teníamos y la estructura, ¿ok? Entonces todo el movimiento que ha pasado acá, este swing que se está formando en los gráficos medianos, aquí lo vemos en muchas velas, evidentemente porque somos 15 minutos, pero si vamos a contextos un poco más amplios, 4 horas o 1 hora, vemos cómo se hace un swing aquí interesante que ha marcado entonces, perdón, estos mínimos mayores a los anteriores, y está estructurando entonces quizás una continuación en función a este movimiento. Si el precio en este acercamiento falla a los 11.754, falla quiere decir que no logra dominarlo, que encuentra aquí resistencia interesante, podemos tener entonces un retroceso de continuación, ¿ok? O una corrección, movimiento correctivo otra vez hasta los 11.630. Como objetivo de precio, quizás neutralizando América, este mínimo que está dejando acá sobre la mínima. Si este falla, entonces vamos a continuar a testear una zona importantísima de los 11.518.50, que es un precio que viene ya desde, vamos a verlo, esto rápidamente lo podemos ver aquí. Si hacemos clic, veamos de dónde nace esta franja. Nace desde julio, ¿ok? Julio 13. Interesante ver de dónde viene. Eso por la parte de Nasdaq. Entonces tenemos también posibilidades de alta volatilidad el día de hoy, pero esto es el contexto que le quiero dejar en función a lo que estoy midiendo. Por otra parte, pasamos al micro del S&P 500. También interesante ver, vamos aquí a ampliar esto porque está bien amplio. Quiero comenzar entonces explicando, como siempre, dónde estábamos ayer y qué pasó después que grabamos el video y hicimos las mediciones. Teníamos el precio acá, 8.15, en este movimiento justo cercano a una zona de precio que ya había tenido influencia en los 3.890 aproximadamente. Interesante ver que desde este punto iban a partir los escenarios, pero lo importante era ver que teníamos enseguida o muy cercano una zona de resistencia
que estaba entre los 3.900 y 3.905, que evidentemente teníamos que traspasarlo con mucha fuerza. Les comenté ayer que el escenario continuaba si y únicamente si el movimiento de continuación se generaba con bastante amplitud e intención. Fíjense que el volumen estuvo bastante pobre, bastante escueto toda la sesión, hasta que realmente empiezan las noticias a partir de las 2 de la tarde. Fíjense que el movimiento entonces empieza a buscar esta ruptura, y el objetivo de precio, que eran los 3.905, fue exactamente el precio que empieza a tener o que genera el retroceso otra vez a la zona de inicio del movimiento. ¿Okay? Veamos, vamos a ampliar un poco más esto. Veamos cómo este movimiento, después que hemos entendido o medido que este era el precio interesante para buscar esta zona, el precio se mantiene siempre encima de él. Fíjense que toda la sesión, hasta un poco antes de la noticia, intentó justo hasta los 3.905 retrocede en una zona importante. En este movimiento que vuelve a intentar, fíjense que vuelve a fallar con mucha fuerza, y la zona de resistencia, evidentemente aunado con las noticias que había y la volatilidad, hace que el movimiento traspase con mucha fuerza, ¿ok? Y llegue a zonas de la mínima de la sesión, inclusive a un nivel de precio que teníamos ya marcado, que es los 3.833, ¿ok? Aquí se para aquí y vuelve a rebotar, y ese rebote nos vuelve a continuar, que se llevó toda la sesión que teníamos ya hasta marcar, en este caso también por esta zona, la extensión del movimiento, que era el precio medido máximo que podía llegar el movimiento en función a esta dirección. Vuelve a conseguir de nuevo bastante fuerza, y el acercamiento a esta zona traspasa ya un poco también antes de terminar la sesión americana. Vamos a ir moviendo, y entonces vemos como el precio con mucha fuerza, y también la inercia que llevaba en más o menos lo que les comenté en Nasdaq, traspasa esta zona que eran los 3.814, 3.815, importante ver esto, y consigue una zona por acá de freno donde marca la mínima de la sesión en 3.791. ¿Okay? El precio de cierre queda muy cercano, el precio traspasa la mínima de la sesión, generando por acá un pivot, un nuevo punto importante que nace en este momento, que es los 3.770, un precio sensible que a partir de este movimiento nos marca acá, y el precio rápidamente busca de nuevo traspasar, consigue un poco de resistencia, y con mucha fuerza y un swing demasiado impecable, vuelve a traspasar con mucha fuerza toda la mínima precio de cierre 3.815, inclusive llegando de nuevo a los 3.833, ahora consiguiendo este punto como resistencia y volviendo de nuevo también a la mínima. Interesante ver, como les comenté en Nasdaq, este movimiento ya consigue el precio, el soporte, en este caso el precio de cierre, y es interesante ver esa dinámica. En esta estructura básicamente mantengo el mismo escenario de Nasdaq, porque las dinámicas están sumamente parecidas al día de hoy, y la estructura está marcando una posible continuación de 3.815 en adelante. Fíjense que ahorita está la lucha allí en ese precio, en este momento. Es muy probable, en función a esta estructura, que el precio arranque aquí con mucha fuerza, lo domine los 3.815, venga hasta los 3.833, que es el objetivo de precio, donde pueda conseguir de nuevo una resistencia en esta zona, que ya no lo hizo hace un par de horas atrás. Si el precio pasa con mucha fuerza acá, entonces vamos a tener un movimiento hasta los 3.868, que es la base de toda esta zona que tenía ayer Europa. Entonces es interesante ver ese movimiento. Si este precio o el precio falla acá, retrocederemos a la mínima de la sesión, quizás ligeramente un poco más abajo, neutralizar este mínimo. Si esto falla, entonces podemos tener movimientos un poco más profundos hasta los 3.770, 3.765 por acá en esta zona, que es una nueva zona que el precio puede venir a probar en función a lo que está haciendo en este momento. Vamos a dejar aquí una marquita para esta zona. Es importante porque es una zona que marcó hoy, entonces podemos venir a testear. Interesante ver esto. Por otra parte, entonces vamos a chequear rápidamente el petróleo. El petróleo también tuvo un movimiento ayer bien interesante. Fíjense, vamos a ver acá la flecha. Al momento del premercado estábamos por acá 8.15 en este movimiento, justo en los 6.595 aproximadamente, perdón, 8.595, 96.
Y era interesante ver que ya habíamos tenido bastantes rechazos sobre la máxima de la sesión y había un movimiento que estábamos acá en este momento y les comenté que entre esta zona 8596 y 8535 para mí sería un movimiento o una zona de que esperaría un cambio de dirección o una aceleración del precio, ¿ok? Y fíjense que una vez que terminamos el video, se genera este movimiento de extremo a extremo, ya buscando un soporte acá porque se vuelve a detener y este falla y retrocede un poco. Evidentemente todavía aquí había una, un, un escenario todavía un poco confuso porque el precio enseguida buscó retroceder a la zona y aquí fue donde nos hizo el cambio de dirección en una zona que estábamos esperando donde iba a plantearse ese cambio de dirección. En este caso, este rechazo, vamos a quitar esta esfera de aquí. Este rechazo, fíjense cómo queda marcado y la apertura ya nos genera una ruptura rápidamente a los 85.35 y acelera el movimiento, que era el menos probable, pero se generó en función a esa estructura que estaba dejando, fue negado el movimiento acá y nos lleva rápidamente a los 84.30 y continuó profundamente hasta lo que era la mínima de la sesión, ok, en este caso. ¿Okay? Y buscando un soporte, buscando de testear los 83 exactamente. El precio después, bueno, fíjense que encuentra resistencia acá, 84.30, empieza a oscilar, movimientos bastante erráticos, vuelve a testear lo que era la mínima de la sesión que marcaba ayer y consigue un movimiento rápido de impulso en el precio de cierre y llega de nuevo hasta los 84.30. ¿Okay? Y esta oscilación acá nos tiene en este momento en el 84.30, que es de nuevo el precio sensible para hoy. El precio, bueno, acaba de hacer este movimiento de traspaso hace un par de minutos. Y sin embargo, el precio se mantiene acá, 84.30, nacen de aquí los escenarios. El precio está marcando una intención de dominio de esta zona y lo estamos viendo también en este momento. ¿Ok? Ya quizás se está gestando este movimiento. Si logra mantenerse sobre los 84.30, vamos a arrancar con mucha fuerza hasta los 85.35, escenario 1. Si el precio en esta zona de precio falla, entonces retrocederemos hasta los 83 a testear muy cercano al precio de cierre. Sin embargo, podemos dejar un ligero mínimo mayor a este anterior acá. ¿Okay? Esto es lo que traigo para el día de hoy, muchachos. Espero que esta información les sea de valor. Es todo por hoy. Que tengamos una excelente sesión. Tomemos nuestras mejores decisiones. Respetemos nuestro plan de trading y sobre todo que nada nos sorprenda. Un abrazo y hasta mañana.